Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo sobre el siglo XX. La semana pasada tuvimos una sesión dedicada a arte, a Marcel Duchamp, y hoy seguimos también con arte en este viaje infinito por la constelación artística, filosófica y literaria de esas primeras décadas del siglo pasado. Y hoy vamos a ver lo que los nazis condenaron con el nombre de arte degenerado, Entartete Kunst en alemán. Entre ellos estos autores que tenemos aquí, Klee, Kokoschka, Kirchner, muchos otros. Y para ello tenemos el privilegio de tener con nosotros a Estela Ocampo, que es profesora de Teoría e Historia del Arte en la Universidad Pompeu Fabra, en el Departamento de Humanidades. Estela es una historiadora con una larguísima trayectoria, especialista en arte precolombino y primitivo. Es comisaria, por ejemplo, de una exposición que está en estos momentos expuesta en Barcelona, en el Museo Etnológico de Culturas del Mundo, titulada Trazos sobre pintura aborigen australiana, y que se puede ver hasta el 30 de abril. Patrocinada por el Ayuntamiento de Barcelona, Trazos, y que nos asegura Estela que está llena de cosas extraordinarias. Pero además de su extraordinario conocimiento de esa cultura precolombina, Estela también es una conocedora experta en todo el arte occidental y también, por supuesto, en el arte del siglo XX. Muchos de ustedes ya la conocen porque ha sido conferenciante habitual de los últimos cursos, también de los cursos de grandes civilizaciones. Nos ha hablado de muchos artistas y pintores, y hoy nos va a hablar de este momento absolutamente privilegiado de la cultura europea, de estos artistas que lo tuvieron muy difícil en su momento. Así que muchísimas gracias, Estela, por estar aquí con nosotros otra tarde. Muchísimas, no sé si tengo esto encendido. Sí. Muchísimas gracias, Andreu. Es un placer para mí estar aquí en este curso. No se oye. No, sí que se oye, tienes que acercártelo más. Ah. Sí, acércatelo más, ya está, ahora sí. Vale. Pues es para mí un gran placer estar aquí con todos vosotros para hablar de un momento de la cultura europea, de la cultura alemana, por supuesto, pero también tuvo repercusiones en la cultura europea del momento, que es lo que gira alrededor de una exposición que se llamó Entartete Kunst, arte degenerado, que se inauguró en julio de 1937 y que era un paso más, una actitud un poco más radical del régimen nazi respecto del arte moderno, pero que era solamente una faceta de una compleja relación que el Tercer Reich tuvo con el arte en general y con el arte moderno en particular. Siento la interrupción. Todo lo que tenía que ver con el arte en el Tercer Reich, las exposiciones que se programaban, los museos, lo que el régimen tenía que promocionar como arte nazi estaba directamente vinculado con los jerarcas del régimen, en primer lugar con Hitler. Hitler, como seguramente sabéis, era un artista frustrado porque su carrera artística no pudo iniciarse porque nunca pudo entrar en la academia en Austria,
Y, de todas maneras, siempre mantuvo un gran interés en el arte y en participar, tanto explicando y explicitando cuál debía ser el ritmo y el destino del arte en Alemania, como de las cuestiones más concretas referidas a la institución artística. Tanto es así que lo que él consideraba que iba a ser su mayor aportación al pueblo alemán, y que lo expresaba de esta manera, era un complejo que pensaba construir en Linz, que era la ciudad en la cual había pasado su adolescencia, un complejo artístico que iba a tener una sala de ópera, un teatro y un museo, el Führermuseum, que estaba destinado a ser el museo más importante de Europa. En este museo, Hitler pensaba albergar las obras de su colección particular, las obras que se habían confiscado a los judíos, las obras que habían comenzado a llegar a Alemania expropiadas de los museos de los países que habían sido ocupados durante la guerra. Y entre 1939 y 1945 se juntaron cerca de 4.500 obras que iban a ser albergadas en este museo, un proyecto que nunca se llevó a cabo. Tan importante era en el imaginario de Hitler este complejo que los últimos momentos de su vida, que pasó en el búnker en el cual se suicidó, pasaba largos ratos contemplando, como se lo ve en esta foto, contemplando la maqueta de lo que iba a ser esta contribución a la gran cultura alemana. Todos los jerarcas importantes del régimen, empezando por el propio Hitler, eran coleccionistas de arte. Hitler tenía una colección importante, los demás jerarcas, jefes de Estado, en fin, todos aquellos que de alguna manera querían quedar bien con Hitler, sabían que lo mejor era regalarle una obra de arte. Él compraba, además, con el dinero que provenía de la venta de su libro y de su imagen, y por supuesto había también siempre alguna obra confiscada que iba a parar a su colección. Pero también Göring, que era el segundo en la jerarquía nazi, tenía una grandiosa colección desplegada en sus distintas residencias, particularmente en una llamada Karinhol, que, como veis en la fotografía, era una especie de museo privado con grandísimas obras, tapices, etc. También Goebbels, el tercero en la línea jerárquica, era un gran amante del arte y tenía su propia colección. Esto para citaros solamente las tres cabezas de la jerarquía nazi, porque luego había una cantidad de jerarcas menores que, a imitación de lo que hacía en primer lugar el Führer, tenían también sus propias colecciones. Las obras de arte eran, para estos jerarcas nazis, obras funcionales, en primer lugar, con un contenido ideológico. Las grandes obras de la tradición occidental apuntalaban la idea de que la raza aria era
la de mayor excelencia y la que era capaz de mayores aportaciones al género humano. Era también una forma de demostrar riqueza y poder de los propios jerarcas y de una manera muy importante, una forma de trasladar un mensaje ideológico que debía apuntalar los principios políticos del régimen. En este sentido, los escritores, los académicos que se han ocupado de este periodo subrayan la relación que hay en el Tercer Reich entre arte y política. La cara del arte, sobre todo de la lucha entre el arte nazi y el arte vanguardista, es Joseph Goebbels. Goebbels era el responsable del Ministerio para la Ilustración Pública y la Propaganda, ministerio en el que estuvo entre 1933 y 1945, es decir, todo el tiempo que duró el Tercer Reich, el régimen nazi. Goebbels, desde el principio de su militancia nazi, tenía claro que hacía falta una entidad, un ministerio o una institución que vigilara las actividades artísticas. Y además, como la otra parte de su ministerio era la propaganda, le permitía también ocuparse de los nacientes medios masivos de comunicación, como eran la radio o el cine. Y, por supuesto, la prensa, que siempre interesó mucho al régimen nazi. Le permitió, además, avanzar dentro de la jerarquía nazi, obteniendo cada vez más poder y establecer los que eran sus principales principios estéticos, asentados en un radical antisemitismo. La lucha contra el arte moderno se radicaliza en 1937, en ocasión de la exposición de arte degenerado, pero venía gestándose con anterioridad. Hitler había determinado que en el Estado nazi no podía existir un arte abstracto, un arte no figurativo. Ya desde la década anterior al acceso al poder, Hitler había condenado el dadaísmo, había condenado el futurismo, pero el caso del arte no figurativo era una instancia por la que no se podía pasar. Sin embargo, esta oposición al arte vanguardista, al arte moderno, no fue desde el principio tan radical como se ve a partir de 1937. Goebbels, por ejemplo, había sido un amante de la obra de Nolde, que luego será uno de los artistas proscriptos por el régimen. Incluso Albert Speer, el arquitecto de Hitler y del régimen, comenta en sus memorias que en el 33, cuando le piden que redecore la casa de Goebbels, coloca varias acuarelas similares a estas que os estoy mostrando de Nolde, y que Goebbels se mostró muy contento y muy satisfecho con este tipo de obras.
Se ha discutido bastante acerca de si esta postura inicial de Goebbels, que no criticaba ni el expresionismo ni la nueva objetividad, dos movimientos que luego entrarán de lleno en el arte degenerado, era auténtica o se trataba de una postura pasajera. Probablemente sí fuera auténtica. Lo que ocurre es que los hechos en el Tercer Reich fueron cada vez volviéndose más radicales, más agresivos. Hitler ya en el 35, en el discurso que hizo ante el partido en Nuremberg, condenó de una manera absoluta el arte contemporáneo. De todas maneras, no deja de ser llamativo que en un discurso político ante las masas se dedicara a hablar de arte contemporáneo. Pero, en todo caso, era una postura radicalmente en contra. Pero el propio Hitler, con anterioridad, había estado muy a favor de otro artista, Ernst Barlach, que también luego fue considerado un artista degenerado. Es decir, que en el principio, hasta el 37, había la condena de algunos movimientos de vanguardia, pero no en su totalidad. Como os decía, a partir del 37 hay una avanzada muy marcada. Pero había además otra cuestión que estaba en el fondo de este conflicto con el arte moderno, y era la oposición que tenía Goebbels de otra figura de la jerarquía nazi, Alfred Rosenberg, que era completamente contrario al arte moderno, y no solamente esto, sino que era además defensor de una corriente de la cultura alemana, el arte Völkisch, de la cual tenéis un ejemplo en esta imagen, que era una forma artística, cultural en términos amplios, que defendía la raza aria, defendía el campesinado, idealizado, en una naturaleza idealizada, como tenéis aquí. Si os fijáis, es una exaltación de los valores familiares, con esta familia, todos blancos, rubios, en una naturaleza idealizada, pródiga, con frutos y flores, que pensaba además que el arte dependía directamente de la relación con la tierra y la sangre. Es decir, era una postura claramente anticosmopolita, antimoderna. Goebbels nunca estuvo de acuerdo con estas ideas, le parecían provincianas, le parecían de muy poco valor. Pero en la medida en que Rosenberg fue adquiriendo cada vez un mayor poder dentro de la jerarquía, y que el propio Hitler le apoyó dándole poder burocrático, Goebbels vio un poco amenazado su poder, y fue acercándose a la postura de Rosenberg. Esto tuvo una traducción inmediata, que fue la organización de Landtete Acción, que era una respuesta mayor que la de la exposición solamente a la que nos estamos refiriendo. En principio, esta acción sí, no se puede subir. Vale. Vale.
esta acción, como os decía, era más amplia que solamente la exposición. La exposición era una parte de esto. Era una avanzadilla en contra del arte moderno, muy clara y muy agresiva. En primer lugar, consistía en la expurgación de los museos alemanes de todas las obras que se consideraban de arte degenerado. Estas, lo que estáis viendo aquí es una página de un inventario hecho por el ministerio de Goebbels. Los nazis eran muy cuidadosos en las cuestiones burocráticas y asentaban absolutamente todo, hasta las mayores infamias están por escrito. O sea que aquí, en este inventario al que luego volveremos, vemos la cantidad de obras que se expurgaban. No sé si lo veis con claridad. No se ve mucho, ¿no? Bueno, porque es la fotografía de una página mecanografiada, ¿no? Pero, por ejemplo, de los museos de Berlín se quitan cerca de 1000 obras. Y la exposición, como decíamos, que recogía algunas de estas obras. Pero pensad que si en los 4 años que dura la acción contra el arte degenerado se quitan 16.000 obras de museos, evidentemente todo esto no fue a la exposición. De estas obras, algunas se intercambiaron por obras de arte alemán del que gustaba a los nazis, otras se vendieron y otras muchas se destruyeron también, incluso todas las que fueron quemadas en el 39 en el patio del cuartel de bomberos. Esta avanzada, que como decíamos tenía las dos partes, ¿no? La expurgación de la cultura alemana y la exhibición de aquello que ideológicamente los nazis proscribían. Era además una lucha, un conflicto estético dentro del arte alemán, de la cultura alemana, entre un academicismo pasatista, un neoclasicismo anclado en el siglo anterior, que era el del gusto de los nazis, y fundamentalmente el expresionismo, que era la mayor parte de lo que se encontraba en la exposición de arte degenerado. Aquí vemos, por ejemplo, un autorretrato de Kokoschka con muchísima ironía que dice autorretrato de un artista degenerado. O sea, una vez que ya ha sido anatemizado por el régimen y que se ha ido de Alemania. La mayor parte de estos artistas se fueron de Alemania. En el 36, Goebbels le encarga a un pintor muy del gusto de Hitler, Adolf Ziegler, que se ocupe de esta acción y que organice la exposición. Cuando empiezan a organizar la exposición, la comisión que estaba encargada de ello se encuentra con algunas contradicciones. Por ejemplo, Nolde, que había por su obra entraba directamente dentro de lo que se consideraba un artista degenerado, estaba afiliado al partido nazi y además defendía abiertamente y públicamente las ideas nazis.
Goebbels zanjó la cuestión diciendo que el criterio que había de seguirse era un criterio formal, es decir, que aquellas obras que formalmente, iconográficamente, respondieran a lo que se entendía por un arte degenerado, debían figurar en la exposición, aunque se tratara de artistas afines, por el otro lado, ideológicamente, al régimen. Otro caso que también produjo un cierto conflicto fue el de Franz Marc. Franz Marc, un artista expresionista que también mencionaré en mi charla también más adelante, había sido un héroe de guerra, había muerto en combate, había sido condecorado con la Cruz al Valor, y un grupo de excombatientes en el momento de inauguración de la exposición protestaron por el hecho de que hubiera sido incorporado a la exposición. En la segunda etapa de la exposición, que era una exposición itinerante, que estuvo en distintas ciudades, la siguiente etapa, que era Berlín, la obra de Marc ya no figuraba. En la primera, en Múnich, sí estaba esta obra que estáis viendo. En el inventario, este inventario hecho por el Ministerio de Goebbels, aparecen los museos de los cuales se quitan obras y cuántas obras se quitan. Voy rápido porque me decís que no veis con claridad, ¿no? Aquí se ve las abreviaturas del tipo de obra. Los nazis consignaron qué tipo de obra era la que quitaban de los museos. Aquí el destino de muchas de esas obras, en esta página, por ejemplo, se ve que se trata de obra gráfica, fundamentalmente de Barlach y de Beckmann, y que ha ido a parar a la exposición, a la Antartete Kunst. Y en algunos otros casos se nos produce una especie de escalofrío, porque una X significaba que habían sido destruidas. Aquí, por ejemplo, tenemos una larguísima lista de acuarelas de Nolde, que son una de las formas más importantes del arte de Nolde, que tienen todas una X, es decir, que fueron todas destruidas. También aparecen consignados los marchantes que los nazis habían autorizado a comerciar con las obras. El resultado de esta venta iba a parar al partido nazi. Ellos compraban obras, las vendían. Son 4 marchantes principales, algunos de los cuales siguieron con sus galerías luego de la victoria aliada, justificándose en que, bueno, gracias a ellos por lo menos no se habían destruido. En fin. Pero no todas las obras seguían este fin que os comento. Había muchas obras de arte moderno, europeo, no alemán, que también habían sido confiscadas de los museos y que no iban a ser expuestas, porque esta exposición y este conflicto era del arte alemán. Estas obras se subastaron en Suiza y bueno, se vendieron, aunque con mucho menor dinero de lo que los nazis confiaban en sacar, pero de todas maneras se salvaron obras que luego fueron muy conocidas, alguna obra de Picasso, de Chagall, de Klee. Esta exposición, la exposición de arte degenerado,
no puede entenderse si no incluimos en la ecuación la que iba a ser el pendant de esta exposición, que era la exposición del gran arte alemán, es decir, aquello que los nazis querían promover como forma artística. Este museo que estáis viendo es un museo que la Haus der Deutschen Kunst, que construyó Hitler, puso la primera piedra en 1933, inauguró en 1937. Aquí vemos a Hitler inaugurando la exposición, es decir, un día antes de la exposición de arte degenerado. En un primer momento Hitler pensaba que aquí iba a estar el gran arte alemán, desde el helenismo y los movimientos germánicos hasta Durero y Cranach. Pero luego decidió que lo que iba a haber aquí era un arte que iba a ser el arte promovido por los nazis. Uno de los artistas que participaron de las exposiciones organizadas aquí, la primera de las cuales fue en el 37, pero que duraron varios años más, fue Arno Breker, uno de los predilectos, los artistas predilectos de Hitler, que tenía un estilo muy inspirado en el clasicismo griego, unido a esa monumentalidad que era tan del gusto de los nazis y que ideológicamente transmitía la idea de una épica, de una fuerza, de una vitalidad arrolladora. Dentro de los motivos ideológicos que estaban presentes en esta exposición de gran arte alemán, figuraba en primer lugar, era muy esperable, obras que enaltecieran la figura de Hitler. Sin embargo, menos de lo que se podría esperar, no había tantas obras sobre Hitler. Volveremos luego sobre esta obra porque es bastante significativa. Había también un elogio de los movimientos militares asociados al partido, en primer lugar las juventudes hitlerianas, las SS, las SA. Un elogio del militarismo, un elogio del campesinado, que como veis algo de estas ideas Völkisch estaban claramente presentes, un elogio de la mujer idealizada que estaba presente a través de numerosos desnudos. Este de Ziegler estuvo en esta exposición del 37 y fue comprado por Hitler y lo tenía en su casa. Un elogio del deporte, también otro de los temas muy caros a los nazis. A pocos metros de allí, un día después, se inaugura la exposición de arte degenerado. En lo que era el Museo Arqueológico, un edificio oscuro, sombrío, muy mal acondicionado y desde luego muy mal adecuado para una exposición de arte, pero precisamente de lo que se trataba era de tratar de quitar todo interés o toda idea de que se trataba de algo valioso. En esta exposición se expusieron
obra de 112 artistas, unas 650 obras, colocadas de una manera desprolija, fijaos aquí, abigarradas, sin tener mayor consideración del montaje, y con unos escritos, unas banderolas, unos grafitis que explicaban cómo tenían que entenderse estas obras, es decir, cuál era su valor pernicioso, su valor perjudicial para el arte y la cultura alemana. Ya desde unos años antes de esta acción contra el arte moderno, había empezado a gestarse la idea en el partido nazi, entre los principales jerarcas, de una degeneración, de una decadencia de la cultura alemana que los nazis venían a corregir. Esta idea era una idea que estaba presente desde el siglo XIX en el ámbito alemán. Incluso se había publicado a principios de siglo un libro de Max Nordau que se llamaba Degeneración, en el cual se decía que el arte moderno era el culpable de la decadencia no solamente cultural, sino también moral de Alemania, y que habría de tener una actitud verdaderamente combativa contra el arte moderno. Estas ideas influyeron en Hitler, en su libro Mein Kampf, escrito en el 23 o publicado en el 23, recoge algunas de las ideas. Si os fijáis en esta imagen, se comparan obras de Schmidt-Rottluff y Modigliani con individuos que tienen pues, problemas genéticos o derivados de enfermedades o deformidades de todo tipo. En la exposición de arte degenerado se buscaba ideológicamente combatir aquello que se consideraba que había llevado a la decadencia, pero también por la negativa, asentar lo que iban a ser los preceptos fundamentales en términos artísticos y culturales del Tercer Reich. Es decir, que si en la exposición de arte alemán había las obras que tenían que promoverse y que tenían que seguirse, en esta otra estaban las obras que había que combatir para poder precisamente avanzar en este establecimiento de un nuevo arte alemán. El día de la inauguración, Ziegler dijo, os lo voy a leer porque es muy ilustrativo, bueno, lo tenéis en la pantalla. Uno se siente horrorizado cuando, como un viejo soldado que sirvió en el frente, ve a los soldados que estuvieron en la línea de fuego humillados. O cuando en otras obras la madre alemana es burlada como una prostituta lasciva o una mujer real con una expresión de imbecilidad. O cuando uno ve cómo en el tiempo en el que el partido de centro católico estuvo en el gobierno, las instituciones públicas tuvieron permiso para comprar obras de arte que ridiculizaban los símbolos cristianos de una manera no representativa. En resumen, se puede decir que todo lo que es sagrado para un alemán decente fue arrastrado por el barro aquí. Esta es una declaración programática y vamos a ver que efectivamente los apartados en los cuales se dividía la exposición respondían a este programa ideológico. Un programa que tenía dos aspectos fundamentales. Un aspecto formal,
y un aspecto de contenido. Los nazis no lo dividían, desde luego, porque no puede dividirse. En esto hay que reconocer que tenían una visión muy clara de cuál es el valor de comunicación a través de la forma que tiene el arte. Desde el punto de vista formal, lo que estaba incluido de plano dentro del arte degenerado era, en primer lugar, la deformación de la figura humana natural, que, como hemos visto hace un momento, se asociaba directamente a las malformaciones. Una utilización del color arbitrario o expresivo, es decir, un color que no era naturalista. Y el arte abstracto. Estos eran, desde el punto de vista formal, las grandes categorías, los grandes casilleros en los cuales cabían las obras modernas. Pero también, y de una manera muy importante, lo que tenía que ver directamente con el mensaje que estas obras transmitían. Lo que está entre comillas, que veréis que aparece reiteradamente en las diapositivas que os estoy mostrando, en los títulos, son los lemas que se utilizaban en la exposición para decir cuál era el sentido con el que se habían de entender estas obras. En el caso del primitivismo se decía los negros como ideal racial, es decir, para un régimen que consideraba que la raza aria era la raza de primera importancia y la raza negra la última, desde luego considerarla como ideal no podía ser tolerado. Si vemos el cartel de la exposición, vemos que se trata de una manera inequívoca de una obra primitivista. Es una obra de Freundlich, un artista judío, además, que los nazis mataron en un campo de concentración, que es tomado como emblema de aquello que ha de proscribirse. En el discurso que hizo Hitler cuando inauguró la gran exposición de arte alemán, que curiosamente, más que hablar a favor de ese arte nazi que estaba promoviendo, habló en contra de, o a favor de la batalla que se iba a llevar en contra del arte moderno en la exposición que se iba a inaugurar al día siguiente, dice: a partir de ahora pueden estar seguros de que toda esta camarilla de charlatanes, diletantes y falsificadores de arte van a ser apresados y liquidados. En lo que a nosotros respecta, estos prehistóricos pueden volver con sus ancestros y allí aplicar sus internacionales garabatos primitivos. Es una manifestación claramente agresiva y que pone en un primer plano la cuestión del primitivismo. Efectivamente, la obra de Freundlich tiene una influencia muy clara de los Moai de la isla de Pascua, una muestra de la gran influencia que tiene en el arte moderno las artes de las culturas no europeas. Aquí, por ejemplo, vemos otro cartel en el cual aparece lo que sería los rasgos de una máscara, la nariz geometrizada, los ojos con forma de almendra, etcétera. Para los nazis, los artistas modernos tenían como ideal la raza negra, expresaban en sus obras la presencia
de la raza negra, una raza que desde las teorías racistas del siglo XIX, cuyo máximo exponente era Gobineau, eran consideradas mentalmente inferiores y moralmente lascivas. Kirchner, un artista expresionista, todos los artistas que os menciono y cuyas obras voy a mostrar estaban en la exposición de arte degenerado, Kirchner también. Kirchner tenía dos modelos negros, Sam y Millie, que eran dos artistas de circo. Los retrata en un cuadro que se ha perdido, los retrata con sus signos sexuales muy subrayados, en la idea de que en la raza negra había una expresividad de la sexualidad y de lo natural mucho más espontánea que lo que aparecía en la cultura europea. Aquí, por ejemplo, esta representación de Millie de Kirchner. En esta obra, El misionero de Nolde, esta contraposición entre lo que era la cultura europea religiosa, el misionero en realidad parece más una figura demoníaca que una figura sacerdotal, contrapuesta a esta mujer oferente, con el niño a sus espaldas, es decir, de esta sexualidad espontánea y creadora. Veis entonces cómo, a pesar del carnet del partido nazi, era evidente que Nolde iba a venir a parar a esta exposición. También vemos la presencia de la crítica al elemento colonial. Alemania había conseguido tener un territorio colonial bastante grande, el que seguía a ingleses y franceses desde finales del siglo XIX, y Nolde, que va a Papúa y pinta en esta zona, describe la actitud de los colonizadores como, dice, bestias de presa con todavía menor piedad que la que tienen los animales salvajes. Es decir, la crítica que hace Nolde al colonialismo es una crítica absoluta. Desde luego, esto tampoco podía ser aceptado por los nazis. Aquí vemos otra obra de Modersohn Becker, en la cual se ve esta presencia de los individuos que pertenecían a las colonias que habían llegado a Europa en el movimiento colonialista. Este cartel, que es de una exposición que se hizo al año siguiente sobre la música degenerada, nos muestra cómo están trabados algunos de los elementos ideológicos que critican acerbamente los nazis. Vemos un negro representado de una manera animalizada, con un rostro animalizado, un músico de jazz, que era una música proscripta por los nazis porque tenía que ver directamente con esta presencia de lo africano, de las raíces negras, y la estrella de David. Es decir, una unión de lo primitivo y lo judío, que eran los dos grandes puntales a derribar por el régimen nazi. Y esto nos lleva a otro de los apartados de la exposición, la del arte judío, que tenía como lema judío, demasiado judío. Los nazis pensaban que desde antes del Reich la cultura alemana estaba en manos de los judíos. Particularmente la prensa
Y toda la institución artística, la crítica artística, los museos, las galerías de arte, los marchands, y creían que parte de su lucha contra el arte moderno pasaba por este antisemitismo que iba a limpiar la cultura alemana de presencia judía. Artistas como Freundlich, que como veíamos había sido tomado como emblema de la exposición, Chagall, que no era un artista alemán, pero que estaba representado en los museos, que había sido expurgado. Aunque también hemos de decir que, a pesar de ser el antisemitismo uno de los pilares a combatir, la exposición no era excesivamente extensa en términos de obras de artistas judíos. Uno de los paradigmas de los artistas judíos era Chagall, porque las tradiciones judías, la cultura judía estaba muy presente en la iconografía de la obra de Chagall. Chagall había nacido en Bielorrusia, en Liozna, en una pequeña villa, en la que todos los elementos de la cultura judía y de la fe jasídica a la que adhería su familia estaban muy presentes y constituyeron un elemento muy importante de su infancia. Su abuelo era carnicero y Chagall representa muchos de los oficios. En esto podría coincidir, en esta defensa o en este elogio de la vida campesina, podría coincidir con los nazis, pero se hacía desde posturas muy diferentes y evidentemente los nazis no iban a sostener una visión que fuera de alguna manera un elogio de la tradición judía. El propio Chagall en Mi vida dice que es este ambiente de su infancia, estos hechos de sus parientes, los que dan la clave de toda su obra. Son los que explican los violinistas, estaba muy presente en los rituales judíos el tocar música de violín, los animales y los personajes del campo, y también la presencia de los ancianos judíos, que eran los guardianes de la tradición y de la cultura judía. En dos obras que son muy importantes de la trayectoria de Chagall, Judío en verde y Judío en rojo. En el caso de Judío en rojo, no se ve muy bien en la imagen, pero hay un semicírculo en la parte posterior escrita en hebreo, y una obra en la que se hace una especial mención de la necesidad del sostén, del mantenimiento de la tradición judía. Una defensa de la oración y una preocupación por la suerte del pueblo judío. De esta obra es del 33, es decir, del advenimiento de los nazis, y tenemos el rabino aferrado a la Torá en un intento de que sea la religión la que salve al pueblo judío. Otro de los aspectos de gran importancia era lo que los nazis llamaban el arte anticristiano. Y aquí dice el lema: bajo el gobierno del Partido Católico, impúdica burla de la experiencia con Dios. La exposición de arte degenerado, toda la exposición, se abría con este apartado del arte anticristiano. Y particularmente con una obra de Ludwig Gies,
el Cristo crucificado. Esta obra pertenecía a la Catedral de Lübeck, era una obra de un expresionismo muy claro, pero que no tenía ninguna actitud anticristiana. Es decir, era formalmente expresionista, pero si tomamos, por ejemplo, esta obra de Grünewald del altar de Eisenheim, vemos que también es una obra muy expresionista. Si nos fijamos el tamaño de los brazos de Cristo o la crispación tremenda de estas manos también muy aumentadas de tamaño, son evidentemente signos expresionistas como lo era el Cristo de la Catedral de Lübeck. Lo que les parecía anticristiano a los nazis era la presencia del elemento expresionista, de que no se tratara de una representación naturalista. Si vemos, por ejemplo, las obras de Nolde que estaban incluidas en la exposición, en este caso, lo que era intolerable para los nazis era el colorido que tenía la composición, que por otro lado era una composición de una crucifixión de una iconografía muy tradicional. O esta otra de Kokoschka, que estamos en lo mismo, tanto la iconografía como la manera de presentar a los personajes de la historia divina no tenían ningún elemento anticristiano, o estos de la historia de la vida de Jesús. Los nazis tenían una actitud un poco ambivalente respecto de la figura de Cristo, porque no se podía obviar que Cristo originariamente era judío. Por lo tanto, las relaciones con el cristianismo, que pasaban también por unas relaciones con la Iglesia, que si bien hubo algunos momentos ambivalentes, era en general de bastante oposición al régimen nazi. Más bien, los nazis lo que hicieron fue apoderarse de algunos de los símbolos de la religión cristiana y utilizarlos en su exaltación del Führer. Aquí vemos, por ejemplo, en esta obra de Chagall, esta presencia de lo judío a partir del rabino y de Cristo resurrectando. Y aquí esta obra que estaba en la exposición del 37, que era un poco a lo que tendía el régimen nazi, ¿no? Fijaos que dice Hitler, en el principio fue el verbo, es decir, que es un versículo de San Juan. Está Hitler hablando para sus apóstoles en una actitud de casi religiosa, de la misma manera que una actitud casi religiosa de atención por parte de quienes lo escuchan. Otra forma que afectaba claramente a la ideología nazi era el llamado arte bolchevique. El arte bolchevique era el arte que se sustentaba en las ideas marxistas, en las ideas comunistas, o que tenía algo en la iconografía que se refería a ello. El primer de los grandes temas de este arte bolchevique era el antibelicismo, que el lema de la exposición decía insultos a los héroes alemanes de la Guerra Mundial. Los artistas, aquí tenemos una obra, por ejemplo, de Käthe Kollwitz, que se llama Muerto en acción, lamentaban en primer lugar la pérdida de vidas. Pero además, la gran cantidad de lisiados y de
personas que habían sufrido la guerra y habían quedado en unas condiciones que no les permitían trabajar y que los sometían a una gran pobreza en la República de Weimar, un periodo histórico, por otro lado, azotado por toda clase de problemas económicos y políticos. Fijaos aquí en esta obra de Otto Dix está este lisiado que está obligado a vender cerillas, al que la sociedad no presta la menor atención ni cuidado. Hay distintas obras de Otto Dix en las cuales aparece esta representación muy sangrante de los lisiados de guerra. Los nazis estaban preparando otra guerra, en la cual pensaban que iban a reconquistar el papel que tenía Alemania antes de la Primera Guerra. El Tratado de Versalles de 1919 había determinado que Alemania tenía que pagar un grandísimo rescate económico a los aliados, tenía que ceder territorios, tenía que desarmarse y tenía que reconocer que era la única causante de la guerra. La campaña militarista de los nazis era muy evidente y no podía permitir que hubiera mensajes del tipo de George Gross, en donde el héroe es en realidad un lisiado de guerra miserable. O una obra como esta de Otto Dix, en la cual la guerra de trincheras es lo más parecido al infierno que pueda pedirse. Incluso la forma de predela de altar nos refiere claramente a un momento apocalíptico. O en este caso, la crítica de Kokoschka al Anschluss, la conquista o la anexión de Austria por parte de los nazis. Esta obra os la pongo porque es una muestra de lo paradójica que es a veces la historia. Otto Dix se retrata como prisionero de guerra, pero en este caso prisionero de los aliados, porque Dix no quiere exilarse, no es judío, por lo tanto su vida no corre peligro, permanece en Alemania, pero entonces es movilizado durante la guerra y es apresado por los aliados, que lo mantienen un año en un campo de concentración. Después de haber sido considerado un artista degenerado por el régimen nazi, tiene que pasar incluso un año de reclusión con los aliados. También una crítica social. El arte bolchevique tenía entonces esta otra vertiente antiburguesa. Para Gross, por ejemplo, los únicos beneficiarios de la guerra habían sido los burgueses, que aparecen representados como individuos pues, sanguinarios, individuos sin ninguna posibilidad de reflexión, aquí fijaos, sin cabeza, con una, en términos de una gran sátira, de una gran crítica, una clase que para los artistas expresionistas se dedicaba fundamentalmente a frecuentar los cafés, los bailes, la vida de la ciudad. Unas ciudades como era el caso de Berlín, que mientras participaban los burgueses de las fiestas, de la música de jazz, del baile, en las calles se veía la prostitución, los lisiados de guerra, etc. Pero aparecía también
una imagen de la mujer que iba completamente en contra de lo que propugnaban los nazis. Una mujer, como el caso de esta periodista representada por Dix, que tiene una profesión, que dispone de su propia sexualidad y de su propia autonomía, que contrastaba muy claramente con la idea de la mujer que sostenían los nazis. El lema de esta parte de la exposición decía: burla de la mujer alemana ideal, cretina y prostituta. Esta era la mujer alemana ideal, la madre de familia, blanca, aria, dedicada a la crianza de sus hijos, que en cambio era representada por los artistas expresionistas como alguien agobiado por la pobreza, por el cansancio, que no podía alimentar a sus hijos, como es el caso de estas obras de Kellwitz. Y otro tanto ocurría con las campesinas, que estaban para los nazis idealizadas en términos de mujeres saludables y mujeres que eran capaces de criar una familia, que en el caso de muchos de los artistas expresionistas aparecían como embrutecidas por el tremendo trabajo que tenían que llevar a cabo, o sometidas a la violencia física, como en el caso de esta obra de Kellwitz, Violación. Y también la prostituta. En la época de la República de Weimar, la prostitución tuvo un gran desarrollo, en gran parte por una situación económica muy dura. Otto Dix, por ejemplo, representa muchas prostitutas. Desde luego no era la visión de la mujer que los nazis querían ver. Otro de los aspectos era el de la naturaleza, dice el lema de la exposición. Así es como las mentes enfermas ven la naturaleza. Los artistas expresionistas consideraban que había la posibilidad de una unión mística con la naturaleza, que se daba a través del desnudo y de la presencia en el seno mismo de la naturaleza. En el caso de Marc, por ejemplo, la representación de animales que llevaban a esa naturaleza idealizada del origen. Para terminar, la abstracción, cuyo lema decía: la locura se convierte en método. Es decir, aquí ya era el paroxismo de lo que debía quitarse del arte alemán. Muchos de los artistas expresionistas habían llegado a la abstracción a través del color, el caso de Nolde, el caso de Marc, que uniendo también futurismo y constructivismo había llegado a representaciones abstractas. El caso de Freundlich, que vimos que era el emblema de la exposición de arte degenerado, o el caso de Kandinsky, que no era un artista alemán, pero que trabajó mucho tiempo en Alemania y por lo tanto era considerado dentro de los artistas que también había que expurgar, que a partir del expresionismo del Blauer Reiter avanza hacia la abstracción. Kandinsky ya había tenido su encontronazo con los nazis a raíz de su participación en la Bauhaus. Los nazis habían cerrado
Hitler había dado el máximo anatema al primitivismo y al arte abstracto, a la abstracción, no solamente la no figuración, sino la abstracción en términos formales. Precisamente los dos pilares del arte moderno. Bueno, muchas gracias.